Aquí abran sus Biblias en el Salmo número 23. Versículo 4, hermanos, de este Salmo. ¿Están ahí? ¿Sí, hermanos? Muy bien. Le vamos a dar lectura a todos unidos. Así dice la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Amados hermanos, quiero y espero no ser tan cansado para ustedes al externar el consejo de la palabra de Dios. Decía el rey David estas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara, ¿y qué más? Me van a infundir aliento. Eso decía, hermanos, este varón. Quiero hablar un poco, hermanos, con ustedes acerca de una palabra. Y esta palabra, ¿saben cuál es? Ustedes me van a ayudar un poco a definirla. Ustedes son personas muy capaces e inteligentes, hermanos. Cobertura, hermanos. Quiero platicar un poquito. No nos vamos a enfocar en cuanto a esta palabra, en la exposición. Pero ¿qué es, hermanos? ¿O qué refiere la palabra cobertura? Cobertura, hermana o hermano Juan Carlos, Jiménez y Bernabé. Digo nada más para ir teniendo como un razonamiento todos de lo que vamos a estar hablando. Pues es algo que abarca algo que abarca mucho, dice mi hermano. Gracias, mi hermano Carlos, aprovechándolo. La palabra, el término cobertura, hermano. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Pues es que coincide con demás un cierto rango que cubre. Extensión, que llega a cubrir. Que cubre. Tiene límite. Hermano Luis. Gracias, hermano. Sí. Pues digo, en el término de las telecomunicaciones, pues cobertura se le llama hasta dónde llega la señal. Sí. Pues, digamos, la señal de televisión, la señal de radio, la señal de los celulares, hasta dónde tienen cobertura. A eso se refiere, entonces Muy bien. Gracias, hermano Luis. Y ven cómo, o sea, ya entre todos vamos. Hermano David, hermano Breve. ¿Salió? Hermano Miguel, entonces, al relevo, hermano. Hermano Miguel. Pues prácticamente es cubrir un área. Cubrir un área. Bueno, ahora, hermanos, fíjense que he oído muchas ocasiones que alguien dice: se me fueron algunos jóvenes. Yo creo que ya tenemos muchos maestros de niños allá arriba. Voy a hablar con la hermana Lucre luego. Hermanos, yo escucho que muchas veces dicen: ¿me quedé sin qué? ¿Sí han oído eso? Me quedé sin cobertura, o me quedé sin señal, dice la hermana Rosita. Me quedé sin señal. ¿Le ha pasado, hermana Jenny? ¿Que se queda sin cobertura? Sí, ¿verdad? Y a veces, o sea, los que más se dan cuenta, muchas veces, bueno, no solo los jóvenes, también la femenil. ¿Sí, hermanas de la femenil? Sí. Los varones no tanto, porque usamos menos el celular. No, también todos nos quedamos sin cobertura.
Pero lo que quiero ir es a lo siguiente, hermanos. Dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? Hermanos, últimamente, efectivamente, hermanos, la tecnología, la ciencia, de la que refería mi hermano Luis, la parte del móvil, del celular, trae, pues no solo hablo de los jóvenes, o sea, a su mayoría, en busca de eso, hermanos, de cobertura, de que tengamos señal, de que tengamos un buen internet, de que tengamos un 4G quizás, para que tengamos una buena velocidad y demás, pero se busca esa cobertura, hermanos. ¿Se imaginan, hermanos, cómo hace un momento platicábamos ahí en la sobremesa con los hermanos de cómo era antes una relación a veces en el noviazgo, hermanos? ¿Es diferente ahorita, hermanos? Sí. Hermanos casados, ¿es diferente? Sí. Hermana, ¿quién? Hermana Rosita, ¿será diferente cuando usted se conoció con su esposo? Sí, hermano, pues es diferente porque pues antes no había ni teléfono ni nada, pero pues tampoco, bueno, era por carta a veces, pues como yo estaba trabajando en el mismo lugar. Era por carta, Sí, ¿verdad? Pero no eran cartas como las que enviaba el apóstol Pablo, eran otro tipo de cartas, pero era para conocerse. Y decían mis hijos, y cuando venían a ver a mi mamá, ¿cómo sabía ella que ya llegamos allá? No, pues nomás por la fe, ¿verdad? De que sabíamos que primero Dios íbamos a llegar, o iba a llegar allá, o sea, y ahorita ¿cómo viven los jóvenes? Hermanos, se la pasan en el celular, ¿cierto o no? sí. Malos jóvenes. Digo, y también quizás los adultos, pero digo malos jóvenes, y se enojan cuando no hay internet. Sí. O sea, se incomodan, a veces se ponen serios. Si va uno a un rancho donde no hay internet, ya quieren regresarse a la ciudad inmediatamente, hermanos. Digo, no está mi hijo, ahorita yo creo que anda por ahí ocupado. Pero en una ocasión lo andábamos buscando ahí en un rancho, andaba ahí entre los chivos, hermanos, en un corral que tiene la abuelita de ellos. Ahí andaba, pero no andaba pastoreando las borregas, las chivas, andaba allá en el cerro, en lo alto, buscando cobertura. Como a las 11 de la noche, dice la abuelita, yo digo que allá arriba alguien habla. Pues era el viento, hermanos, que andaba allá arriba. Bueno, y así. ¿Cuánto tiempo se le invierte, hermanos, a buscar esa cobertura, esa red, a buscar esa señal? Cuando de la cobertura que vamos a hablar, hermanos, es de esta, hermanos, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, ¿a cuántas cosas nos vamos a exponer como iglesia de Dios? Pero que si tenemos esa cobertura, o sea, eso que cubre, que decía mi hermano Carlos, hermano Juan Carlos, mi hermano Luis, eso que cubre. ¿Y a poco hay un límite, hermanos, para la cobertura de nuestro Dios? No. Pero tristemente, hermanos, a veces esa cobertura no la buscamos. Hermana Eli, perdón, hermana Eli, no buscamos esa cobertura como se busca la otra que pues solamente tiene paja. Y la cobertura de Dios tiene el alimento que necesitamos. La iglesia que lleva su nombre. Y así es la cobertura de Dios. Veanlo, hermanos. Hechos. Me voy rapidito, hermanos, porque
Es un poquito extenso el tema. Hechos 28. Mi hermano Javier mencionaba hace un momento algo importante y él decía que, o no sé si escuché mal, hermano Javier, pero fíjate que esto es, que decían que le preguntaban que a dónde iba, ¿verdad? Sus conocidos, pues. ¿Qué les decía usted, hermano? Me preguntaba que a dónde iba, me veían de traje. Voy a la iglesia, me dice una persona, llegamos a la iglesia, se va a leer la Biblia. Digo, no sé si escuchado, yo no voy a la iglesia a leer la Biblia. Y yo sorprendido, digo, yo voy a entenderla y a comprenderla. Así Yo es. este libro lo leo 3 días. Sí. Pero que leí, yo quiero entender y comprender. Y si el tiempo que yo estoy ahí voy a aprender 1 o 2 versículos que entienda, comprende y explique, lo doy con eso. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Y saben, hermanos, que esto es lo que nos debe de motivar a nosotros también. Que la cobertura que nos da nuestro Dios al estar aquí es la mejor que podemos tener, hermanos, para nosotros también. Y no solo aquí, que a donde vamos, que donde estemos, hermanos, nuestro Dios nos da una protección maravillosa. Hechos 28. Hechos 28. Quiero leer con ustedes el versículo 3. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos, ¿qué, hermanos? Y puéstolos en el fuego, ¿qué pasó, hermanos? Una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. ¿Qué hecho pasó, verdad, hermanos? Le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando, fíjense, de su mano, decían los unos a los otros, ciertamente este hombre es, ¿qué cosa? Es muerto. Es homicida, o sea, se va a morir. Es homicida. ¿A quién? Dice, ¿a quién ha escapado? ¿A quién ha escapado de la mar? La justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora, dice, en el fuego. ¿Qué le pasó, hermanos? ¿Qué le pasó? Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Esta es la cobertura que da nuestro Dios a sus hijos, amados hermanos. Y esta es la cobertura que debemos buscar. Es decir, hermanos, esta es la protección que debemos buscar de parte de Dios. ¿Cuántas víboras, hermanos, perdón por la expresión, porque así dice la Escritura, pero, hermanos, ¿creen ustedes que en este caminar puede, hermana Daniela, hermana Dani, puede usted intentarla morder o morderla alguna víbora? Hermana Liz, ¿sí? Hermana Bere, bueno, pero ahora no me refiero a una víbora literal, hermanos. ¿A qué nos referimos, hermanos? ¿Quién representa realmente la serpiente? ¿Qué, hermanos? Hermano Carlos, a Satanás. Y esta es la parte, hermanos, que debemos de entender, que muchas veces Satanás
también se lanza contra los hijos de Dios en este tiempo. Intenta mordernos, intenta lastimarnos. Quiere, hermanos, matarnos. ¿Y qué dicen los nativos de aquel pueblo, los que conocían realmente esos animales de ahí? Dicen, ellos esperaban que cayera muertos, ¿sí o no, hermanos? Sin embargo, dicen que lo sacudió su mano sobre la lumbre. ¿Y qué? ¿Resistió la víbora? Hermanos, lo mismo pasa en este tiempo. No hay poder, hermanos, que se resista, que pueda contra el calor de nuestro Dios. Y si nosotros resistimos a Dios, resistimos al enemigo y nos sometemos a Dios, ¿qué va a hacer Satanás? Dice que huirá de vosotros. Y esto quiere decir, hermanos, que el calor abrasador de nuestro Dios, hermanos, hace que el Satanás se aleje de mí. Pero quiero platicar con ustedes de otras víboras también. Hay en Números, hermanos, Números 21. Números, en su capítulo 21. Números, en el versículo 6, dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían a quién, hermanos. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra quién. ¿Reconoció el pueblo, hermanos? O sea, hermanos, fíjense bien lo que había pasado. ¿Por qué la diferencia que el apóstol Pablo no sufrió ningún daño? ¿Y por qué acá, hermanos, sí sufren un daño irreversible estas gentes del pueblo? Ellos reconocen el porqué, hermanos. Y ahí vemos la respuesta en el versículo 7. Pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Qué más dice? Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró. ¿Por quién, hermanos? Por el pueblo. Fíjense, hermanos, quiero decirles que si la serpiente nos llega a morder, ¿saben por qué es, hermanos? Y si nosotros perecemos, es porque nos hemos alejado de Dios. Ahora, ¿ya no son serpientes? De estas literales. Ahora es ese veneno que el mundo, que Satanás puede lanzar a cada uno de nosotros. Y que si ese veneno, hermanos, puede llegar a nuestra vida. Pero si nosotros somos, hermanos, como aquel Saulo, posteriormente Pablo, ningún mal vamos a padecer. Segundo libro de Reyes. Capítulo 6. Versículo 8. Segundo libro de Reyes 6. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar
que el varón de Dios había dicho, y amonestándole, y guardóse de ahí, no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue quemo, hermanos, y se turbado de esto. Y llamando a sus siervos, díjoles: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. ¿Qué pasó con aquel rey sirio, hermanos? Le decía a mi hermano diácono hace rato, bueno, hice el comentario, parece que nos pusimos de acuerdo en hablar, que no es eso, es el Espíritu de Dios, pero cosas sobrenaturales, hermanos, que los hijos de Dios pueden conocer, pueden saber. Y él dijo, versículo 13: id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fuere dicho: he aquí, él está en Dotán. Entonces envió allí el rey, allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ¿quién, hermanos? De Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: ruégote que hieras a esta gente con espada. E hiriólos con ceguedad conforme al dicho de Eliseo. Hermanos, ese es el poder sobrenatural de nuestro Dios y que tenemos que creerle, hermanos, que Dios, refería a mi hermano en la mañana, Dios sí puede sanar, hermanos, a su iglesia, que Dios sí puede ganarnos en cualquier batalla que enfrentamos como sus hijos, hermanos, ¿o no? Y yo sí creo, hermanos, que si oramos con fe, Dios en este momento nos puede hacer milagros, porque es un Dios poderoso. Pero tenemos que creerle, tenemos que clamarle a nuestro Dios, y Él, hermanos, entonces, de esa manera sobrenatural, puede, hermanos, bendecirnos, puede hacernos los milagros. Quiero invitarles a que sigamos viendo aquí mismo en este libro, 2 Reyes 2, versículo 19. Dice el versículo 19: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor rey. Mas las aguas, ¿cómo eran, hermanos? Malas. ¿Y cómo era la tierra? Enferma. Mas las aguas son malas y la tierra está enferma. Entonces él dijo: traedme una botija nueva y poned en ella sal. Y trajéronsela. Y saliendo él a los manaderos de las aguas. ¿Qué son manaderos, hermanos? Manantiales, ¿no? Son los manantiales, ¿verdad? Donde hay una zona de muchos manantiales. Saliendo él ahí a los manantiales de aguas, ¿qué hace? Echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad.
Versículo 22. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló ¿quién? Eliseo. ¿Por medio de quién, hermanos, hubo la sanidad para esas aguas? Por medio de Jehová nuestro Dios. Entonces, este varón de Dios, Eliseo, pudo hacer cosas maravillosas, hermanos, también. Y esto, hermanos, debemos de tomarlo para fortalecer nuestra fe también, para fortalecimiento de la iglesia de nuestro Dios, hermanos, que nos conviene esa cobertura de parte de Dios. Que eso, hermanos, es muy importante. Vivimos una vida, hermanos, donde debemos de pensar en nuestro entorno somos bendición para los demás. Hermanos, hermanas, nuestro entorno es de quien nos rodeamos. Vecinos de aquí, vecinos en sus hogares, donde ustedes están trabajando, donde ustedes están estudiando. ¿Quién era José, hermanos? Cuando llegó con Potifar, ¿qué fue para él? ¿No fue una bendición en la casa de Potifar? Sí. ¿Sí o no, hermanos? A eso voy, hermanos. ¿Qué fue en la cárcel? ¿No fue una bendición para los que estaban ahí, para los presos? Sí. ¿Qué fue para el faraón? Igual. Y hoy veíamos de Abraham. Y esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia de un varón justo. Esa es la diferencia de un varón santo, de una mujer santa, que a donde ella va, donde él va, hermanos, es una persona con bendición de Dios. Y que entonces su entorno, hermanos, también se ve beneficiado por él o por ella. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios sí nos escucha a nosotros. Porque Dios sabe, hermanos, quiénes somos y qué perseguimos. Y no somos igual a los demás. O sea, debemos de saber esto, hermanos, que no debemos de ser igual a los demás, que nosotros tenemos una responsabilidad, que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿somos bendición para los demás, hermanos? Sí. ¿O debemos ser bendición para los demás? Como lo fue José, como lo fue Eliseo. Somos. ¿Sí, hermanos? Hermanos, que la gente vea también, quizás sin hablarles, pero que vean nuestras obras y que se maravillen. Y que si ven que una víbora nos muerde, hermanos, que tengamos la capacidad de arrojarla y que nada malo nos pase, de sacudirla de nuestra vida. ¿Y qué puede ser ahora, hermanos, en la etapa que nos toca vivir? ¿Qué puede ser, hermanos, la mordida o el que le muerda a usted una serpiente, una víbora? Mamá. Pues puede ser algún problema, una situación difícil que estemos pasando. Hermana, a ver. Podría ser una tentación, hermano, y que se presente y se caiga en esa tentación. Muy bien. Hermano Tony, lo veo con ganas también de hablar. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Hermano Alonso. Yo como los veo con ganas de hablar, les pregunto, está bien. Hermanos, ¿quién quiso? ¿Quién dijo algo? Enfermedad, hermano. Amén. Enfermedad. ¿Qué más? Hermanos,
Pueden ser, hermanos, muchas cosas. Puede ser la envidia hacia usted. Puede ser la murmuración hacia su persona. ¿Qué más puede ser? Sí, ya lo que ustedes dijeron, todo eso. Pero que tengamos la habilidad que tuvo el apóstol de tan solo sacudir, es decir, de ni siquiera dejar que ese veneno nos entre a nosotros, que ni siquiera ese veneno nos hizo nada, porque hay un antídoto que se llama el Espíritu Santo de Dios, y que ese Espíritu Santo no permite que ningún veneno, que ninguna sustancia, que alguien nos lance un dardo nos pueda hacer nada, porque la cobertura de Dios es divina. La cobertura de Dios, hermanos, es algo que cubre todo, que nos cubre a todos. Acuérdense de esto. El que habita el abrigo del Altísimo morará. Y le dijo a su pueblo Israel: ¿cuántas veces quise juntar como la gallina? Dice, ¿junta quién? Dice, ¿cuántas veces los quise juntar? O sea, quería que esa cobertura para su pueblo estuviera siempre, pero el pueblo no quiso. Y ahora esa cobertura, esas alas, hermanos, están para usted y para mí. Pero ¿saben qué, hermanos? No nos salgamos de ahí a querer buscar otras cosas, porque ¿saben qué? Nos puede morder la víbora por medio de doctrinas falsas. Y puede que si no estamos bien cimentados espiritualmente, este veneno sí se introduzca. ¿Y saben qué, hermanos? Va a pasar lo que aquellos esperaban, que cayera muerto él, y a lo mejor a nosotros sí podamos caer. Seguimos viendo, hermanos. Dos de aquí mismo. Versículo 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¿cómo le decían, hermanos? Calvo sube. Y mirando él atrás, violos, y qué les dijo, hermanos. Los maldíjolos en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos. ¿Cuántos? 42. ¿Cuántos muchachos, hermanos? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo Dios con Eliseo? ¿No hizo milagros bonitos en su vida, hermanos? Ahora les pregunto, hermanos, ¿no es nuestro Dios también? ¿No es Él nuestro Dios? ¿El mismo que fue de Eliseo? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Hermanos, aquí Dios nos ha hecho milagros. Y el estar hoy aquí es por milagro. Hermanos, es peligroso si alguien se burla de usted. El peligro no es para usted, es para el burlador. Si alguien se burla del diácono, del obrero, de un servidor, así de hermanos o de ustedes, hermanos, si alguien se mofa, es con Dios. Es burlarse de Dios. ¿Cuántos se murieron? 42. ¿Cuántos animales eran? 2. Y saben, hermanos, no fueron los 2 osos. No. Fue el poder de Dios el que obró para dar una lección y manifestar que a sus ungidos, que a sus hijos, que a su iglesia, esta iglesia hermosa, nadie la toca. Cuando la iglesia se somete a Dios, cuando el pueblo se somete al poder
de nuestro Dios. Hermanos, ¿y usted les ha rogado en alguna ocasión por hablar del Evangelio? Sí. ¿Sí? Sí. Es peligroso, hermanos, cuando esto pasa. Es muy peligroso. Se burlaron de él, se los maldijo. ¿Sería poca la burla que hicieron contra él, hermanos? No. Sin embargo, él los maldice y los remite a Dios. Y Dios se encarga, porque su justicia es Grande. sin duda pura. Éxodo 40. Poco no se siente, hermanos, de verdad, hermanos, no se siente hermoso saber y tener la maravillosa presencia de Dios en nuestra vida, el cuidado de Dios para con nuestra vida. ¿No lo sienten, hermanos? Se siente y se disfruta. Y aquí vemos esta lección, hermanos, también para nuestra vida, Éxodo 40, versículo 34, que dice así: perdón, es Salmos 34. Versículo 1. ¿Cómo dice, hermana Gaby? Verso 1. Sí. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. Sí, hermana. En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. Hasta ahí, hermana, gracias. Engrandecer a quién, hermanos. ¿Por qué lo vamos a engrandecer a Jehová nuestro Dios? Porque ha hecho cosas maravillosas. Porque cuando el pueblo estaba abatido, hermanos, y encerrado en un callejón sin salida, tuvo la capacidad de abrirles el mar para que pasaran en tierra seca y no los alcanzaran los carros del faraón. Por esa razón, hermanos. Porque cuando peregrinaron 40 años en el desierto, los cubría, los protegía tanto del sol como del frío. Y ese es nuestro Dios, hermanos, es el que hoy nos cubre. Por eso debemos de decir a este varón: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. Y esa debe de ser, hermanos, nuestra decisión de nosotros como iglesia, que estemos decididos a alabarle, a honrarle, a glorificarle, engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre, porque éramos pobres, hermanos, porque no teníamos nada, decía el apóstol Pablo que él se consideraba un abortivo. Este pobre, dice, clamó y oyóle Jehová y libróle de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiare en él. Hermanos, qué dicha poder confiar siempre en nuestro Dios. Y que miren, hermanos, si alguien se mofa de usted,
por causa del Evangelio. Dios, hermanos, es justiciero y Él sabe dar a cada uno a su tiempo. Pero que entre nosotros como iglesia, hermanos, nunca hagamos algo de esto. Que entre nosotros como iglesia siempre entendamos que lo que más nos conviene es estar siempre cubiertos, protegidos por nuestro Dios. Nada ni nadie nos puede hacer ningún mal, hermanos, ningún daño. ¿Saben por qué? Porque aun si no hubiesen veneno para tomar, ¿saben qué, hermanos? El mejor antídoto es nuestro Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué dicha, hermanos, estar aquí. Pero qué dicha ser la iglesia de Dios. Eso es una bendición. Hermanos, que Dios les bendiga y nos bendiga a todos y nos permita seguir gozando siempre de sus bendiciones. Paz a vosotros, hermanos. Señor le bendiga y que siga adelante. Nuevamente, ¿cómo decimos a mi hermano ministro? Que Dios le Dios le bendiga y que siga adelante.